Tu padre se ha vuelto loco y no nos deja entrar, gritó mi yerno, de pie frente a la puerta de mi nueva villa. Con sus amigos cargando maletas, habían venido para unas vacaciones de un mes sin mi permiso, esperando un paraíso gratuito. Les dije que se fueran, y 30 minutos más tarde, llegó la policía. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La carretera de la costa se curvaba como una promesa. Agarré el volante con más fuerza mientras el océano se abría ante mí, infinito y mío. 40 años de cálculos de ingeniería, turnos de fin de semana, bonificaciones cuidadosamente invertidas. Todo me había llevado a este momento. La villa me esperaba 3 calles más adelante, enclavada sobre la ciudad costera como una recompensa que finalmente me había ganado. Aparqué frente a la propiedad y me quedé allí sentado, con el motor aún caliente. 2.8 millones de dólares. El número me había aterrorizado cuando hice la oferta, pero mi asesor financiero había asentido con aprobación. Puedes permitírtelo, Adrián. Has sido demasiado cauteloso toda tu vida. El viento del océano traía sal a través de mi ventana abierta. 62 años. Y finalmente, estaba aprendiendo a qué sabía la libertad. La caja etiquetada como cocina estaba en mi asiento de pasajero. La había empacado yo mismo hacía 3 días, justo después de llamar a Sofía con la noticia. Su respuesta había sido entusiasta. Quizás demasiado. Eso es increíble, papá. ¿En la costa? Deberíamos visitarte pronto. Me había complacido su emoción, aliviado de que pareciera feliz por mí. Estúpido, en retrospectiva. Levanté la caja y comencé a subir por el sendero. La fachada color crema de la villa brillaba bajo el sol de la tarde, las ventanas reflejando oro. Mis llaves tintineaban en mi bolsillo, llaves reales de una propiedad real que realmente poseía. No un alquiler, no temporal, mía. Entonces vi las maletas. Estaban esparcidas por mi porche delantero como una ocupación hostil. 3 grandes maletas con ruedas, 2 bolsos de lona, sillas de playa aún con las etiquetas de precio, una hielera enorme con condensación goteando sobre las tablas de mi nueva terraza. Me congelé a medio paso, la caja de repente pesada en mis brazos. La puerta se abrió desde adentro. Mateo estaba en el umbral, con gafas de sol subidas en su cabello claro, vistiendo pantalones cortos de surf y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Detrás de él, 2 hombres que reconocí vagamente de las publicaciones de Sofía en las redes sociales, esperaban incómodamente, sosteniendo más bolsos. «Hola, Adrián». Justo a tiempo. Mateo se apoyó en el marco de mi puerta como si fuera el dueño. Estábamos decidiendo quién se queda con qué habitación. Sofía dijo que no te importaría que nos quedáramos aquí el mes. Un lugar increíble, por cierto. Mi boca se abrió. No salió nada. La caja temblaba en mis manos. ¿De qué estás hablando? Las palabras finalmente se formaron. Nunca estuve de acuerdo con esto. Tienen que irse. La sonrisa de Mateo se amplió, pero sus ojos se volvieron fríos. Vamos, no seas así. Es un lugar enorme. 3 habitaciones, ¿verdad? Ni siquiera notarás que estamos aquí. Además, Sofía ya les dijo a todos que estaríamos aquí. Los 2 amigos, Bruno e Iván, ahora recordaba. Cambiaron su peso, mirando las tablas de la terraza. Uno carraspeó suavemente. Lo sabían. Sabían que esto no estaba bien, pero habían venido de todos modos. Esta es mi casa. Dejé la caja en el suelo con cuidado, temiendo dejarla caer. No los invité. Necesitan empacar e irse. Ahora, la expresión de Mateo se endureció. Dio un paso adelante, llenando el umbral, su cuerpo de 1,80 m de repente menos casual y más amenazante. ¿En serio estás haciendo esto? Después de que Sofía habló de lo generoso que eres. Espera, déjame llamarla. Ella aclarará esto. Sacó su teléfono sin esperar mi respuesta. Podía oírlo sonar a través del altavoz. Lo había subido de volumen deliberadamente. 3 tonos. 4. ¿Mateo? La voz de Sofía cortó el viento del océano. ¿Qué pasa? Hola, cariño. Sí. Estamos aquí. Pero tu papá está actuando muy raro. Está diciendo que no podemos quedarnos. ¿Qué? Su voz se agudizó. Pónmelo al teléfono. Mateo extendió el teléfono hacia mí.
con las cejas arqueadas en fingida inocencia. No lo tomé. Se encogió de hombros y tocó el botón del altavoz, sosteniéndolo entre nosotros como un arma. «Papá, ¿qué te pasa?» La voz de Sofía llenó el espacio, lo suficientemente aguda como para cortar. «Mateo dijo que estás actuando como un loco. Condujeron 6 horas para llegar. ¿De verdad me vas a avergonzar así? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Todo lo que ella había hecho por mí?» La frase golpeó como una bofetada. Traté de recordar qué había hecho exactamente. Llamar en los cumpleaños a veces. Invitarme a cenas donde Mateo dominaba las conversaciones sobre su último proyecto empresarial. Proyectos que nunca se materializaban en trabajos reales. Dejarme pagar esas cenas. Sofía, nunca estuve de acuerdo con esto. Nunca preguntaste. Esta conversación ha terminado. ¿Terminada? Su voz se volvió estridente. ¿Llamaste a la policía por Mateo? ¿Tu propio yerno? Espera, vas a hacerlo, ¿verdad? ¿Eso es lo que es esto? No había mencionado a la policía. El pensamiento ni siquiera se había formado todavía. Pero ahora que ella lo había dicho, la idea cristalizó. Si haces esto, si humillas a mi esposo así, no esperes ser parte de esta familia nunca más. Lo digo en serio. Su respiración era rápida, enojada. Íbamos a decirte algo importante este fin de semana, algo que te habría hecho feliz. Pero ahora, olvídalo. Acabas de demostrar que no mereces buenas noticias. Mateo me observaba de cerca, calculando. Bruno había dado 2 pasos hacia atrás. Iván miraba sus zapatos como si pudieran ofrecerle un escape. Me dolía la mandíbula. Me di cuenta de que la había estado apretando tan fuerte que me dolían las muelas. 40 años de planificación cuidadosa, de construir una vida, de tratar de ser un buen padre después de que Elena murió. Sofía tenía 16 años cuando el cáncer se llevó a su madre. La había criado solo. Había trabajado turnos dobles para pagar su universidad. La había acompañado al altar hacía 5 años mientras los padres de Mateo estaban sentados en primera fila, con aspecto vagamente decepcionado. 5 años. 5 años que habían vivido en mi casa de la capital del estado, la que había mantenido como mi residencia principal mientras trabajaba mi último año antes de la jubilación. 5 años de solo hasta que nos recuperemos. Y Mateo tiene algo grande en camino y empezaremos a pagar el alquiler el próximo mes. El patrón siempre había estado allí. Simplemente me había negado a verlo. Adiós, Sofía. Presioné el botón rojo yo mismo antes de que Mateo pudiera reaccionar. Se quedó mirando el teléfono muerto, luego a mí. Algo peligroso parpadeó en su rostro. Acabas de cometer un gran error, viejo. Me di la vuelta sin responder y caminé de regreso a mi auto. Mis manos estaban firmes mientras abría la puerta del conductor. A través del parabrisas, podía ver a Mateo paseando por el porche, gesticulando con enojo a sus amigos. Uno de ellos negó con la cabeza, claramente listo para irse. Mateo lo agarró del brazo. Dijo algo duro. El amigo se zafó. Alcancé mi teléfono y marqué el número de emergencias. La voz de la operadora era tranquila, profesional. ¿Cuál es la naturaleza de su emergencia? Tengo intrusos en mi propiedad. 3 hombres que se niegan a irse. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Plana, mecánica. A través del parabrisas, observé a Mateo observándome. Había dejado de pasear. Nuestras miradas se encontraron a través de 30 pies de distancia, y algo frío se instaló en mi pecho. ¿Está usted en peligro inmediato, señor? No, pero no se irán voluntariamente. 15 minutos, me dijo. Me quedé en el auto, con el motor apagado, las manos apoyadas en el volante como si todavía estuviera conduciendo. Mateo seguía mirándome a mí, luego a sus amigos, y luego de vuelta. Estaba actuando ahora, gesticulando ampliamente, sacudiendo la cabeza con exagerada incredulidad, interpretando a la víctima para una audiencia que aún no había llegado. Bruno e Iván se apartaron de él, hablando en voz baja. Uno revisó su teléfono. El otro recogió un bolso de lona, probando su peso, claramente calculando qué tan rápido podrían empacar. La patrulla llegó en silencio, sin luces ni sirenas. Un solo oficial emergió, de mediana edad, robusto, con canas en su cabello oscuro.
Inspeccionó la escena con la cuidadosa neutralidad de alguien que había mediado en disputas familiares antes. Su placa de identificación decía Rodríguez. Mateo se movió primero, caminando hacia el oficial con la mano extendida y el rostro dispuesto en una preocupación razonable. Salí de mi auto más lentamente, reuniendo la carpeta de Manila que había traído con mis documentos de cierre. El detective Rodríguez escuchó a Mateo durante quizás 90 segundos, asintiendo ocasionalmente, sin tomar notas. Luego se volvió hacia mí. Señor, ¿puede mostrarme una prueba de propiedad de esta propiedad? Ciertamente. Le entregué la carpeta. Aquí está la escritura. Cerré la compra de esta propiedad hace 3 días. Nunca le di permiso a nadie para estar aquí. Examinó los papeles con cuidado, comparando mi licencia de conducir con el nombre en la escritura. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se relajó ligeramente. Señor se dirigió a Mateo sin levantar la vista de los documentos. ¿Tiene algún acuerdo por escrito, contrato de arrendamiento o documentación que demuestre que tiene permiso para estar en esta propiedad? La confianza de Mateo vaciló. Es su hija, mi esposa. Esta es una propiedad familiar. No puedes simplemente echar a la familia. En realidad, señor, sin el permiso del propietario, está invadiendo la propiedad. Voy a tener que pedirles que recojan sus pertenencias y se vayan de inmediato. Esto es una locura. La voz de Mateo se elevó. Bruno e Iván ya se estaban moviendo, agarrando bolsos con eficiencia practicada. ¿Estás tomando su lado? Condujimos todo el camino desde la capital del estado. Fuimos invitados. ¿Por quién? El tono de Rodríguez se mantuvo nivelado. Por Sofía, su hija. ¿Está Sofía en la escritura? Silencio. Entonces ella no tiene autoridad para otorgarle acceso. El detective se volvió hacia mí. ¿Quiere presentar cargos? Lo pensé. Sobre el papeleo y las fechas de la corte y la cara de Sofía en un tribunal. Sobre los padres de Mateo, a quienes había conocido exactamente 2 veces, sacudiendo la cabeza en alguna futura reunión familiar a la que nunca asistiría. No. Solo quiero que se vayan. Mateo cerró una maleta de golpe con fuerza suficiente para hacer crujir los pestillos. Acabas de destruir a tu propia familia, viejo. No vengas llorando cuando estés solo. Las palabras deberían haber dolido. Tal vez lo hicieron. En algún lugar debajo del entumecimiento. Pero me quedé allí mirando mientras Bruno e Iván cargaban las últimas maletas en un vehículo deportivo plateado. Y todo lo que sentí fue cansancio. Rodríguez esperó hasta que las luces traseras desaparecieron por la carretera de la costa antes de devolverme mis documentos. ¿Está bien, señor? Sí, gracias. Asintió una vez y se fue. Me quedé en el porche, mi porche, mientras el sol caía hacia el océano. El aire sabía a sal y algo más agudo, como a puentes quemados. Recogí la caja de cocina que había abandonado antes y la llevé adentro. La villa era exactamente como las fotos habían mostrado. Pisos de madera, techos abovedados, ventanas del piso al techo enmarcando el océano. Vacía, excepto por el leve olor a productos de limpieza y pintura nueva. Dejé la caja en la encimera de granito y no la abrí. En lugar de eso, me senté en el sofá de cuero que los dueños anteriores habían dejado y me quedé mirando la nada. Mi teléfono sonó a medianoche. El nombre de Sofía brillaba en la pantalla. Casi no respondí. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Dejé que su furia se gastara contra el silencio. Pero décadas de condicionamiento hicieron que mi pulgar presionara el botón verde. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Sin saludo, sin preámbulo, pura rabia. Llamaste a la policía por Mateo, tu propio yerno. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Sofía? Está humillado. Sus amigos piensan que estás loco. Yo creo que estás loco. ¿Qué clase de padre hace esto? Escuché su respiración, áspera y rápida. Esperé. Íbamos a decírtelo pronto. Podría estar embarazada. Y acabas de demostrar que no mereces ser abuelo. No verás a estos niños. Nunca. La mentira era tan obvia que casi me hizo reír. Habíamos hablado de nietos hacía 6 meses durante la cena. Ella había sido inflexible. No por años. Tal vez nunca. Mateo no estaba listo. Su carrera era lo primero. Las palabras me habían aliviado entonces. Temía que se sintiera presionada. Ahora las escuchaba por lo que eran.
Munición guardada para un despliegue posterior. Sofía, para. Solo para. Sé que no estás embarazada. Y sé lo que estás tratando de hacer. Ya no funcionará. ¿Qué no funcionará? ¿Preocuparme por mi familia? ¿Tratar de tener una relación con mi propio padre? No querías una relación. Querías una casa de vacaciones. El silencio se alargó. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más fría. Más calculadora. Bien. ¿Quieres estar solo? ¿Quieres perder a tu única hija? Lo tienes. No me llames. No envíes mensajes de texto. Terminamos. Adiós, Sofía. Terminé la llamada antes de que ella pudiera. La pantalla se oscureció. El océano murmuraba a través de la puerta abierta de la terraza, rítmico e indiferente. El sueño no vendría. Salí y me paré en la barandilla, viendo la luz de la luna platear las olas abajo. El aire estaba lo suficientemente frío como para hacerme temblar, pero me quedé allí, dejando que mi mente trabajara con números que había estado evitando. 5 años en mi casa de la capital. Nunca pagaron una factura de servicios públicos. Impuestos a la propiedad que había cubierto sin preguntar porque la startup de Mateo necesitaba el capital. Mantenimiento y reparaciones que había manejado porque estaban demasiado ocupados. El techo nuevo el año pasado. El sistema de climatización el año anterior. El pago del auto de Sofía que había asumido temporalmente hacía 3 años. ¿Cuánto? 10,000. 20. Más. Y antes de eso, los años que vivió sola después de la universidad mientras se encontraba a sí misma. Ayuda con el alquiler. Dinero para la compra. Los viajes a Europa que había financiado porque necesitaba experimentar la vida. La boda. $40,000. La mitad prestada contra mi fondo de jubilación. Pensé que estaba siendo un buen padre. Comprensivo. Generoso. El tipo de padre que no ponía condiciones ni exigía gratitud. El amanecer rompió en rosa y oro sobre el océano. Lo vi levantarse sintiendo que algo fundamental cambiaba dentro de mi pecho. No ira, exactamente. Algo más frío, más enfocado. Hice café en la cocina desconocida. Encontré mi computadora portátil en el auto. La llevé a la mesa del comedor. Abrí mi software financiero y comencé a sacar registros. 5 años de extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, documentos de propiedad. Cada transacción que pude encontrar involucrando a Sofía o Mateo. La hoja de cálculo creció. Columna tras columna de fechas, cantidades, categorías. Mi café se enfrió mientras trabajaba, pero no me detuve a recalentarlo. Los números contaban una historia que me había negado a leer antes. Un patrón cuidadoso y deliberado de extracción enmascarado como amor familiar. A las 8 de la mañana, tenía 5 años de datos organizados. A las 9, había calculado el total. A las 10, estaba buscando derechos de propiedad. En este estado, los sitios web legales eran densos pero claros. No tenían ningún derecho. Ninguno. Vivir en mi casa no les otorgaba derechos de inquilino. No sin alquiler. No sin un contrato. No sin contribuir a los gastos. Busqué proceso de desalojo, en este estado. Luego abogado de derecho familiar, en la capital. Los resultados aparecieron lentamente. La primera entrada era una firma especializada en abuso financiero de personas mayores. El término me hizo estremecer, pero hice clic de todos modos. El segundo era un abogado de práctica general, con reseñas de 5 estrellas. El tercero ofrecía consultas gratuitas. Mi dedo se cernía sobre el primer resultado, el cursor parpadeando en el número de teléfono. Llamé a la abogada el lunes por la mañana. Habían pasado 3 días desde la confrontación en la villa. 3 días que había pasado organizando documentos en la mesa del comedor mientras el océano murmuraba a través de las ventanas abiertas. Extractos bancarios de los últimos 5 años. Registros de impuestos a la propiedad. Facturas de servicios públicos con mi nombre en cada una. La hoja de cálculo había crecido a 17 páginas. El viaje de regreso a la capital del estado tomó 2 horas. La carretera de la costa desapareció en mi espejo retrovisor, reemplazada por valles interiores y expansión suburbana. Mi maletín estaba en el asiento del pasajero, donde había estado la caja de cocina días antes. Diferente carga, diferente propósito.
La oficina de Isabel Suárez ocupaba el tercer piso de un edificio cerca del Capitolio. Su asistente me ofreció un café que no quería. La sala de espera tenía sillas de cuero y revistas sobre planificación patrimonial. Llegué 15 minutos antes y usé el tiempo para revisar mis notas una vez más. Isabel salió puntualmente a las 10, de unos 50 y tantos años. Traje gris, gafas de lectura en una cadena. Me estrechó la mano con la firmeza de alguien que había estado haciendo esto el tiempo suficiente para saber cuándo un cliente iba en serio. Señor, pase por favor. Su oficina estaba llena de libros de derecho, el escritorio despejado excepto por mi archivo. Había enviado documentos escaneados el viernes anterior. Me indicó una silla y se acomodó en la suya, extendiendo papeles sobre la superficie de caoba. He revisado sus documentos. Usó un resaltador amarillo para marcar algo. Legalmente, su posición es muy sólida. La propiedad está a su nombre únicamente. Y no hay un contrato de arrendamiento o alquiler por escrito. Eso los convierte en huéspedes, no en inquilinos. ¿Cuáles son mis opciones? Me incliné hacia adelante. Quiero que se vayan, pero quiero hacerlo correctamente. La ley aquí requiere un aviso por escrito de 30 días para los ocupantes sin contrato. Se lo entrega personalmente. Tienen 30 días para irse. Si se niegan, presentamos una demanda de retención ilícita en el tribunal. Es sencillo si no lo contestan. Pasó a otra página. Noté que su testamento actual deja toda su herencia a su hija. Dada esta situación, es posible que desee reconsiderar ese arreglo, el testamento. Lo había firmado hacía 8 años, cuando Sofía acababa de casarse con Mateo, y todo parecía esperanzador. ¿Qué pasa si establezco un fideicomiso? ¿Pongo los activos en algún lugar donde no puedan pelearse? Isabel asintió lentamente. Inteligente. Podemos crear un fideicomiso benéfico. Y señor, instale cámaras en la casa antes de entregar esa notificación. Documente todo. El papeleo tomó 1 hora. Su asistente imprimió el aviso de desalojo en papel con membrete legal, oficial y frío. Firmé formularios para el fideicomiso. El beneficiario sería una organización benéfica para veteranos que había apoyado desde mis días de ingeniería en contratos militares. Isabel explicó los costos, sus honorarios, posibles costos judiciales, si luchaban contra el desalojo, gastos de administración del fideicomiso. Escribí el cheque sin dudar. Llame de inmediato si amenazan o dañan la propiedad, dijo, entregándome su tarjeta de visita. Algunas personas se desesperan cuando aparecen límites por primera vez. Regresé a la casa de la capital esa noche. Mi casa. Necesitaba empezar a pensar en ella de esa manera otra vez. Sofía y Mateo estaban en la sala de estar. El volumen de la televisión alto, envases de comida para llevar en la mesa de café. Apenas levantaron la vista cuando entré. Sofía, Mateo. Necesitamos discutir su situación de vivienda aquí. Dejé mi maletín. Este arreglo ya no funciona. Mateo se estiró, brazos sobre la cabeza sin molestarse en silenciar la televisión. ¿Situación de vivienda? ¿De qué estás hablando? Vivimos aquí. Este es nuestro hogar. ¿Qué? ¿Lo de la villa te alteró? Sabía que se trataba de eso. Sofía se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados. Nos estás castigando porque Mateo quería unas vacaciones. Esto es una locura. Han vivido aquí durante 5 años sin pagar alquiler, servicios públicos o impuestos a la propiedad. Mantuve mi voz nivelada. He cubierto todo. Eso tiene que cambiar. Eso es lo que hace la familia. Mateo se rió. Literalmente se rió. Nos ayudaste. ¿Ahora de repente llevas la cuenta? ¿Qué sigue? ¿Quieres que te devolvamos el dinero de los regalos de cumpleaños? Los observé. Realmente los observé. El rostro de Sofía estaba enrojecido, pero sus ojos calculaban. La sonrisa de Mateo era practicada, ensayada. Habían tenido esta conversación antes. Quizás no conmigo, pero con alguien. Padres, propietarios, acreedores. Esta era su rutina. Abrí mi maletín y saqué la notificación. El papel se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara el peso de todo lo que había evitado reconocer durante años. Esta es una notificación formal de 30 días para desalojar. Necesitan encontrar otro lugar para vivir antes de la fecha en ese documento. El silencio duró 3 segundos. Luego el rostro de Sofía se transformó.
¿De verdad estás haciendo esto? ¿Echando a tu propia hija? ¿Qué clase de padre eres? Coloqué la notificación en la mesa de café entre nosotros. Membrete oficial. Terminología legal. 30 días. Mateo la agarró. Leyó por encima el primer párrafo. La arrojó de nuevo. Lucharemos contra esto. No puedes simplemente echarnos. Tenemos derechos. La notificación lo explica todo. Recogí mi maletín. Les sugiero que la lean con atención. Sofía se puso de pie, siguiéndome mientras caminaba hacia el pasillo. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Cuando estés viejo y solo y necesites a alguien. Cerré la puerta del dormitorio. Su voz continuó al otro lado, ahogada pero aún audible. Amenazas mezcladas con súplicas, mezcladas con furia. Me senté en el borde de mi cama, la cama que había comprado cuando Elena todavía estaba viva, la cama en la que había dormido solo durante 15 años, y escuché a mi hija destruir la relación que nunca habíamos tenido realmente. Los gritos finalmente cesaron. Oí la puerta de su habitación cerrarse de golpe. Luego silencio. Saqué mi teléfono y pedí cámaras de seguridad para entrega al día siguiente. El aviso de desalojo yacía en pedazos sobre la mesa de café, roto en tiras cuidadosas, dispuesto casi artísticamente sobre la superficie de madera. Una nota adhesiva con la letra de Sofía. Esto es ridículo y lo sabes. Fotografié la destrucción con mi teléfono. 7:15 de la mañana. Ya se habían ido. Trabajo o escape. No me importaba cuál. Recogí las piezas, las coloqué en un sobre de manila y escribí la fecha en el exterior. Primera pieza de evidencia. Las cámaras de seguridad llegaron esa tarde. 4 unidades pequeñas, inalámbricas, activadas por movimiento. Las instalé en la sala de estar, la cocina y el pasillo. No en los dormitorios. Incluso enojado, entendía las leyes de privacidad. Pero las áreas comunes eran juego limpio en mi propia casa. Probé cada una. Me observé a mí mismo en la pantalla de la computadora portátil, asegurándome de que los ángulos fueran correctos. Durante los siguientes 3 días, Sofía y Mateo actuaron como si nada hubiera pasado. Llegaron a casa del trabajo. Vieron la televisión. Dejaron platos en el fregadero. Unos amigos vinieron el jueves por la noche. Los oí reír en la sala de estar hasta pasada la medianoche. Me quedé en mi dormitorio. Auriculares puestos, documentando marcas de tiempo en un cuaderno. Isabel había sido clara. Observar, grabar, no involucrarse. Las llamadas telefónicas comenzaron una semana después del período de 30 días. Adrián, vi la publicación de Sofía en la red social. Mi prima Carmen sonaba desconcertada. ¿Dice que la estás desalojando? ¿Que está embarazada? ¿Qué está pasando con ustedes dos? Carmen, hay más en la situación de lo que está en línea. No puedo discutirlo ahora mismo, pero lo estoy manejando legal y apropiadamente. 3 llamadas más ese día. Un tío con el que no había hablado en 5 años. La madrina de Sofía. Alguien de mi antigua iglesia. Había dejado de asistir después de que Elena murió. Todos ellos preocupados, confundidos. Algunos abiertamente críticos. Revisé la red social por sugerencia de Isabel. El perfil de Sofía era público, y había estado ocupada. Fotos de ella misma luciendo exhausta en la casa donde creció. Una mentira. Nos habíamos mudado a esta casa cuando ella tenía 25. Leyendas sobre padres crueles y traición familiar. Comentarios de amigos que nunca había conocido expresando simpatía. Indignación en su nombre. Una publicación mencionaba el embarazo con cuidadosa vaguedad. Preocupada por mi bebé con todo este estrés. No una afirmación directa, pero suficiente para dejar que la gente sacara conclusiones. No respondas a las publicaciones, aconsejó Isabel cuando la llamé. No te defiendas públicamente. En el tribunal, presentaremos hechos. En línea, solo alimentarás el drama y podría usarse en tu contra. Así que me mantuve en silencio mientras el tribunal de la opinión pública me condenaba. 2 semanas después, la casa estaba helada cuando llegué a casa. Abril en la capital debería haber sido templado, pero adentro se sentía como invierno. Revisé el termostato, ajustado a 70 grados, pero el aire que soplaba por las rejillas estaba frío. Fui al sótano.
El panel de control de la unidad de calefacción colgaba abierto. Cables sueltos. No rotos. Desconectados. Deliberadamente. Oye, creo que golpeé algo en el sótano ayer. Mateo apareció en lo alto de las escaleras. Su preocupación teatral. La calefacción no funciona, ¿verdad? ¿Quieres que llame a alguien para que lo arregle? Yo me encargo. Lo miré fijamente. No toques nada más o la apoyo. El técnico de climatización cotizó $850. Lo pagué, obtuve un recibo, y esa noche revisé las imágenes de seguridad. Las cámaras lo habían capturado todo. Mateo yendo al sótano a las 2 de la tarde, cuando yo había estado en la villa de la costa organizando lo último de mis pertenencias. Mateo abriendo el panel de control. Mateo tirando de los cables con fuerza deliberada. Mateo mirando directamente a la cámara y sonriendo con aire de suficiencia antes de alejarse. Sabía sobre las cámaras. Esto no fue un accidente. Era un mensaje. Puedo costarte dinero. Puedo dañar tu propiedad. ¿Qué vas a hacer al respecto? Envié por correo electrónico las imágenes a Isabel con una marca de tiempo y el recibo. 21 días después del período de notificación, Sofía envió un mensaje de texto. ¿Podemos hablar? ¿Solo nosotros? En la cafetería céntrica. Me reuní con ella allí el sábado por la mañana. Llegó 10 minutos tarde, vestida de forma informal, con el cabello en una coleta desordenada. Se sentó frente a mí y deslizó una foto sobre la mesa. Imagen de ultrasonido. Blanco y negro. Granulada. Papá, necesito decirte algo importante. Su voz era suave. Vulnerable. Estoy embarazada. Me enteré la semana pasada. Y con todo este estrés, el desalojo, estoy aterrorizada de perder al bebé. Recogí la foto. Formato de ultrasonido estándar. Podría haber sido de un sitio web médico por lo que sabía. ¿Qué médico viste? ¿Cuándo es tu fecha probable de parto? ¿Ya le dijiste a Mateo? Es temprano. Todavía estoy resolviendo las cosas. Se secó los ojos con un pañuelo. Un accesorio preparado. El punto es que estás poniendo a tu nieto en riesgo con este comportamiento vengativo. Recordé la llamada telefónica en la villa. La misma afirmación. La misma manipulación emocional. Había intentado esta táctica exacta hacía 3 semanas, y cuando no funcionó entonces, aparentemente había decidido volver a intentarlo con ayudas visuales. Si estás genuinamente embarazada, podemos discutir cómo podría ayudar. Después de que te hayas mudado y hayamos establecido límites adecuados. La notificación sigue en pie. Las lágrimas se secaron al instante. El rostro de Sofía cambió de vulnerable a furioso en el espacio de un latido. ¿De verdad vas a elegir el orgullo por encima de tu propio nieto? Bien. Cuando este bebé nunca conozca a su abuelo, recuerda que tú hiciste esto. Se levantó y se fue sin llevarse la foto del ultrasonido. La examiné después de que se fue. Sin nombre, sin fecha, sin información de identificación. Imagen de archivo. Estaba casi seguro, se acercaba la fecha límite. Día 27. Día 28. Día 29. Sofía y Mateo no empacaron nada. No aparecieron listados de apartamentos en la pantalla de su computadora. Podía verlo desde el pasillo al pasar por su puerta abierta. No se materializaron cajas de mudanza. No se estaban preparando para irse porque no creían que tendrían que hacerlo. Escuché a Mateo por teléfono. No, es pura palabrería. Se rendirá. Mi suegro ha estado cediendo ante Sofía toda su vida. Esto es solo él teniendo un momento. Lo superaremos. Isabel llamó el día 29. Adrián, si todavía están en la casa cuando se cumplan los 30 días, presentamos la demanda de retención ilícita a la mañana siguiente. Asegúrate de estar listo para ese paso. Estoy listo. Si no se van voluntariamente, vamos a la corte. Esa noche, me senté en la sala de estar mientras veían la televisión. La surrealista normalidad de la escena. Los tres en el mismo espacio, fingiendo realidades diferentes, actuaban como si nada estuviera pasando. Yo contaba las horas hasta la fecha límite. Me fui a la cama temprano. Puse mi alarma a las 6. Me quedé despierto en la oscuridad, escuchando la casa asentarse, sabiendo que mañana todo cambiaría. Mañana era el día 30. El día 31 llegó con niebla matutina que se disipó a las 9. Me desperté a las 6.
Me vestí con un traje que había usado en conferencias de ingeniería y caminé por la casa de la capital por última vez. Las pertenencias de Sofía y Mateo llenaban cada habitación. Ropa colgada sobre los muebles, platos apilados en el fregadero. Su auto estaba en la entrada como una declaración de permanencia. Habían visto mi farol, o eso creían. Conduje a la oficina de Isabel con mi carpeta de documentación. Me encontró en el vestíbulo, con el maletín ya en la mano. Los 30 días han pasado. Todavía están en la casa. Presentamos la demanda de retención ilícita hoy y obtenemos una fecha de corte lo antes posible. Hagámoslo. La seguí a la sala de conferencias. El papeleo ya estaba preparado. Isabel lo había estado redactando durante días, solo esperando este momento. Página tras página de lenguaje legal que se traducía en un hecho simple. Tenían que irse. La tasa de presentación es de $435. Deslizó el formulario sobre la mesa. El tribunal programará una audiencia dentro de 20 días. Esa es la ley aquí. Escribí el cheque. Firmé los documentos. El asistente de Isabel llevó todo al juzgado, mientras revisábamos la evidencia. La notificación ignorada, 30 días de incumplimiento, imágenes de la cámara de seguridad de Mateo dañando la calefacción, cada pieza organizada en carpetas de manila con etiquetas escritas a máquina. Tendremos que entregarles los papeles de la demanda, explicó Isabel. He contratado a un notificador. Entregará los documentos en la casa esta tarde. El notificador llamó 3 horas después. Papeles entregados a Sofía en la residencia. Aceptó la entrega pero se negó a firmar el acuse de recibo. Está bien. La entrega personal es suficiente. 2 semanas las pasé en la Villa de la Costa, tratando de no pensar en lo que vendría. La fecha del tribunal llegó por correo. Audiencia a principios de mayo. 9 de la mañana. Sala 14. Sofía publicó en las redes sociales el día después de la entrega. No lo revisé yo mismo. Isabel me mostró capturas de pantalla durante nuestra llamada previa a la audiencia, siendo demandada por mi propio padre. ¿Pueden creer esto? Prefiere destruir a su familia que mostrar compasión. Algunas personas nunca deberían ser padres. Los comentarios se acumularon. Parientes con los que no había hablado en años intervinieron con simpatía y juicio. Pero algunos cuestionaron su versión ahora. Mi silencio durante las últimas semanas había hablado más fuerte de lo que esperaba. Isabel recibió una llamada del abogado de Sofía, Rafael Gómez, un abogado económico cuyo sitio web anunciaba planes de pago. Intentó negociar. ¿Podemos acordar un plan de pago para el alquiler? La respuesta de Isabel fue inmediata y final. Señor Gómez, sus clientes han tenido 5 años para discutir el alquiler. La respuesta es no. Nos veremos en la audiencia. La mañana del juicio, llegué temprano. Tribunal del Condado. División de Derecho Familiar. 4º piso. Isabel me encontró fuera de las puertas de la sala del tribunal y revisó la estrategia una última vez. Mantén la calma. Responde las preguntas directamente. No te emociones. Se ajustó las gafas. Esto es sencillo. La ley está de nuestro lado. Sofía y Mateo llegaron 10 minutos antes de la audiencia con Rafael Gómez detrás. Ella llevaba un vestido conservador y maquillaje mínimo, el cabello recogido, interpretando el papel de hija agraviada. Mateo se había embutido en un traje que le quedaba mal, su rostro ya enrojecido por la ira apenas contenida. Entramos en la sala del tribunal. Presidía la jueza Morales. 50 y tantos años. Ojos agudos detrás de monturas modernas. El porte de alguien que había visto todos los dramas familiares imaginables y seguía sin impresionarse por ninguno de ellos. Caso de desalojo, llamó el secretario. Rafael se puso de pie y lanzó su defensa. Su señoría, este es un asunto familiar. Mi clienta creía que tenía el permiso indefinido de su padre para residir en el hogar familiar. Había un acuerdo implícito. Isabel se levantó suavemente. Su señoría, no hubo acuerdo, ni implícito ni de otro tipo. La demandada es una adulta que ha vivido sin pagar alquiler durante 5 años sin contribuir a los costos de la propiedad. El demandante proporcionó una notificación adecuada. La ley es clara. Presentó evidencia metódicamente. Escritura de propiedad. 5 años de facturas de servicios públicos a mi nombre. 5 años de pagos de impuestos a la propiedad.
Documentación de cero contribución financiera de Sofía o Mateo. La notificación de 30 días con prueba de entrega. Fotos, que mostraban sus pertenencias aún llenando la casa después de la fecha límite. Nuestra vecina Sara López testificó, nerviosa pero objetiva. Describió fiestas ruidosas, discusiones a las 2 de la mañana, trabajos de jardinería que nunca los vio hacer. Rafael intentó interrogarla, pero ella se mantuvo firme en los detalles. Fechas, horas, detalles. La jueza Morales se volvió hacia Sofía. Señorita, ¿le pagó a su padre algún alquiler durante los 5 años que vivió en su casa? No, pero él nunca pidió alquiler. Es mi padre. Las familias se ayudan mutuamente. ¿Pagó los impuestos a la propiedad o los servicios públicos de la casa? No, su señoría, pero... La jueza la interrumpió, hojeando la carpeta de pruebas. Rafael intentó argumentar la obligación familiar. Ella lo calló de inmediato. Este es un caso de derechos de propiedad. Consejero, no una sesión de terapia familiar. Revisó los documentos durante quizás 3 minutos. Luego levantó la vista. El tribunal falla a favor del demandante. Esto es sencillo. Los demandados desalojarán la propiedad dentro de 15 días. Si no cumplen, el alguacil hará cumplir la orden del tribunal. El mazo cayó. Definitivo. El rostro de Sofía pasó del shock a la furia en el espacio de un latido. Agarró el brazo de Rafael, susurrando con dureza. Él negó con la cabeza. Lo que fuera que ella estaba exigiendo, él no podía entregarlo. Fuera de la sala del tribunal, Sofía vino hacia mí. Isabel se interpuso entre nosotros de inmediato. Realmente lo hiciste. La voz de Sofía temblaba. Me llevaste a la corte. Ya no eres mi padre. Eres un extraño. Te di todas las oportunidades para manejar esto de manera diferente. Tú elegiste este camino. Mateo la apartó, murmurando algo sobre apelaciones. Isabel y yo caminamos hacia el estacionamiento. Victoria limpia, dijo. Pueden apelar, pero no tendrá éxito. Sin embargo, las próximas 2 semanas serán difíciles. Resistirán hasta el final. Conduje de regreso hacia la costa, pero mi teléfono comenzó a vibrar antes de llegar a la autopista. El nombre de Sofía apareció en la pantalla 1, 2, 3 veces. No respondí. El recuento de llamadas perdidas subió. 5, 6, 7. Mientras me incorporaba a la interestatal y seguía conduciendo. Rafael Gómez presentó la apelación 3 días después de la audiencia. Isabel llamó para decírmelo. Están apelando. No detendrá el desalojo. ¿Qué significa eso para el cronograma? Nada. En casos de retención ilícita, las apelaciones casi nunca otorgan una suspensión. La orden de 15 días se mantiene e hizo una pausa. Esto es solo ruido. Están dando manotazos de ahogado. El secretario del tribunal rechazó su moción de suspensión de la ejecución dentro de las 48 horas. El reloj seguía corriendo. Conduje de regreso a la capital 8 días antes de la fecha límite. La casa se veía igual desde afuera. Nada que sugiriera cambio o preparación. Adentro, encontré a Sofía y Mateo viendo la televisión. Unas pocas cajas estaban en la esquina de la sala de estar, pero en su mayoría estaban vacías, llenas de periódicos y aire. Les quedan 8 días. ¿Han encontrado un lugar para vivir? Mateo no levantó la vista de la pantalla. Lo estamos manejando. ¿Por qué estás aquí de todos modos? No puedes dejarnos empacar en paz. Sofía se volvió hacia mí, con los brazos cruzados. ¿De verdad vas a dejar que el alguacil nos saque a rastras? ¿Eso es lo que quieres ser? ¿Esa es la historia que quieres? No respondí. Solo caminé por la casa con mi teléfono afuera, documentando. Su ropa todavía llenaba los armarios. Los gabinetes de la cocina todavía estaban llenos de platos. Los mostradores del baño cubiertos con sus artículos de tocador. No se había empacado nada excepto esos pocos accesorios en la sala de estar. 5 días después, regresé. Todavía un progreso mínimo, pero esta vez, Mateo estaba esperando. Me siguió de habitación en habitación, hablando en voz alta, agresivamente. ¿Orgulloso de ti mismo? Un hombre grande usando los tribunales contra la familia. Lo ignoré y continué documentando con mi cámara. Se acercó más, invadiendo mi espacio. ¿Qué estás haciendo?
¿Tomando fotos? ¿Jugando al detective? Crees que eres muy listo, ¿verdad? Seguí caminando. Seguí filmando. Se acercó aún más, su aliento caliente en mi cuello. Vamos, lanza un golpe. Sé que quieres hacerlo. Muéstrales a todos lo que realmente eres. Me detuve. Me volví para enfrentarlo. Hablé en voz baja. Retrocede, Mateo. No voy a hacer esto contigo. Eso es. Huye. Es todo lo que sabes hacer. Huir de tu familia. Me dirigí a la puerta. Me siguió afuera, la voz subiendo. Me subí a mi auto. Golpeó el maletero mientras retrocedía por la entrada, gritando algo que no pude oír a través de las ventanas cerradas. Más tarde, revisando las imágenes de seguridad, pude ver su estrategia claramente. Mirar a la cámara, acercarse, tratar de provocar una reacción, crear un incidente que pudiera usar. Me había alejado. Esa fue la decisión correcta. 3 días antes de la fecha límite, recibí un correo electrónico de Sofía. Asunto. Por favor, lee. Casi lo borro, pero la curiosidad ganó. La carta era larga. Párrafos sobre recuerdos de la infancia, viajes de campamento al Parque Nacional, enseñarle a andar en bicicleta, cuentos antes de dormir después de que Elena murió. ¿Recuerdas cuando tenía 7 años y me caí de la bicicleta? Corriste por la calle para ayudarme. Dijiste que siempre estarías allí cuando te necesitara. Te necesito ahora, papá. Por favor, no hagas esto. Describía no tener a dónde ir. Sin dinero ahorrado. Culpaba a sus elecciones de ser joven, estúpida, no saber. Prometía hacerlo mejor, pagarme eventualmente. El párrafo final. Si sigues adelante con esto, sabré que nunca me amaste de verdad. Lo leí 2 veces. Sentí esa vieja atracción familiar, el instinto de proteger, de arreglar, de rescatarla de las consecuencias. Seguía siendo mi hija. Una parte de mí siempre querría salvarla. Pero recordé 5 años de vivienda gratuita, el incidente de la villa, el testimonio en el tribunal que sabía que eran mentiras, el falso embarazo, la sonrisa de Mateo. El patrón era innegable. Respondí. Has tenido múltiples oportunidades de tomar decisiones diferentes. La decisión se mantiene. Espero que encuentres tu camino, pero no será a mi costa. Lo envié. Cerré la computadora portátil. Sentí que algo final encajaba en su lugar. La fecha límite llegó un miércoles. Me encontré con Isabel en la casa a las 8. Los ayudantes del alguacil llegaron a las 9, 2 de ellos profesionales y experimentados, claramente veteranos en la ejecución de desalojos. Las pertenencias de Sofía y Mateo todavía llenaban la mayoría de las habitaciones. Habían empacado quizás el 30%, lo suficiente para afirmar que lo habían intentado. Los ayudantes tocaron y se anunciaron. Sofía abrió la puerta, sin maquillaje, cabello despeinado, vistiendo pantalones de chándal. Necesitamos más tiempo. Estamos tratando. Por favor, señora. Se le dieron 15 días por orden judicial. Necesita irse ahora. Mateo apareció detrás de ella, la ira apretando su mandíbula. Un ayudante explicó el proceso. Llevar lo que quepa en su vehículo hoy. Los artículos restantes van a un almacén a su cargo durante 18 días. Después de eso, la instalación de almacenamiento puede disponer de la propiedad abandonada. Se movieron frenéticamente entonces, cargando su auto con ropa, productos electrónicos, documentos importantes. 2 horas de viajes de ida y vuelta mientras los ayudantes esperaban pacientemente. Me quedé cerca del auto de Isabel, observando pero sin ayudar. El maletero finalmente se cerró, tan lleno que la tapa apenas se enganchaba. Mateo se puso al volante, arrancó el motor. Sofía hizo una pausa antes de abrir su puerta. Se giró y me miró. Sin llorar, sin suplicar, solo puro odio frío en sus ojos. Del tipo que quema cualquier otra emoción hasta que solo queda esto. No dijo una palabra. Solo se subió al auto. El motor aceleró. Se fueron. Los ayudantes se fueron e Isabel se volvió hacia mí. ¿Quieres que me quede mientras inspeccionas la casa? Puedo ayudar a documentar cualquier cosa grave. Gracias, pero necesito hacer esto solo. Te llamaré si necesito algo. Su auto desapareció por la calle. Me quedé en la entrada, llaves en mano,
dueño de una casa que se sentía menos como una victoria y más como la escena de un crimen. Adentro, la violación se reveló lentamente. La sala de estar primero, rasguños profundos en los pisos de madera, hendiduras deliberadas en el panel de yeso con forma de puños enojados. Los gabinetes de la cocina colgaban torcidos, las puertas medio arrancadas de sus bisagras, platos rotos llenaban el fregadero, platos y vasos destrozados que habían dejado para que yo los limpiara. Mi dormitorio estaba intacto. Habían respetado ese límite al menos. Pero el baño principal contaba una historia diferente. El espejo tenía una grieta que lo atravesaba en diagonal. Toalleros arrancados de la pared, dejando agujeros irregulares en el azulejo. Caminé metódicamente, fotografiando todo. En el garaje, noté huecos en el tablero de herramientas. El reloj de bolsillo de mi abuelo faltaba en la cómoda del dormitorio, el que Elena me había dado antes de morir. También había desaparecido la cámara antigua que habíamos comprado juntos en nuestro 20º aniversario. Pequeños robos, venganza mezquina. Daño total, tal vez $3 o $4,000. No valía la pena perseguirlo legalmente, pero lo suficiente como para doler. Su mensaje final, escrito en accesorios rotos y recuerdos robados. Pasé la tarde haciendo listas, tomando medidas, llamando a contratistas. Por la noche, tenía un presupuesto en un cronograma, 2 semanas para reparaciones. Luego podría ponerla en venta. La agente inmobiliaria vino al día siguiente. Jennifer Herrera, eficiente y profesional, recorrió con ojo experto. El mercado está fuerte en este momento. Una vez que se realicen las reparaciones, creo que podemos listar en 685,000 y obtener ofertas rápidamente. Este es un buen vecindario. Firmé el acuerdo de listado y conduje de regreso a la costa. El viaje de 2 horas me dio espacio para procesar. Alivio mezclado con algo más pesado. Tristeza, tal vez. O simplemente agotamiento por meses de conflicto. Varios días después, la prima Carmen llamó. Adrián, escuché que Sofía y Mateo están teniendo dificultades. Están en un apartamento diminuto. Mateo perdió su trabajo. ¿De verdad no vas a ayudar? Carmen, son adultos. Tomaron sus decisiones. Ya no soy responsable de arreglar sus problemas. ¿Esa es tu hija? ¿Cómo puedes ser tan frío? No es frialdad. Es necesario. No conoces toda la historia. Colgó desaprobando, pero no sentí la obligación de explicar. Sofía y Mateo habían alquilado un apartamento de una habitación por $1,400 al mes. Mateo había perdido su trabajo de venta de autos la semana antes del desalojo. Información que no sabía durante el juicio. Sofía trabajaba a tiempo parcial en un salón. No tenían ahorros. 5 años de vivienda gratuita los habían dejado completamente despreparados para la realidad. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía intentó contactarme repetidamente. Primero vino un mensaje de texto. «Papá, ¿podemos hablar? Lamento lo de la casa». No respondí. Luego un mensaje de voz. Su voz temblorosa. «Quiero arreglar las cosas». Lo borré sin escuchar hasta el final. El tercer intento fue un correo electrónico, más largo, afirmando que ahora entendía lo que había hecho mal. Lo leí con atención, reconociendo patrones familiares de manipulación disfrazados de crecimiento personal. El cuarto intento fue en persona. Me estaba reuniendo con el contratista en la casa de la capital cuando ella apareció en el porche, más delgada de lo que la había visto nunca, ropa gastada, ojeras oscuras bajo los ojos. «Por favor, solo 5 minutos. Necesito hablar contigo, Sofía. No tenemos nada que discutir en este momento». Cerré la puerta. La oí llorar al otro lado. Se quedó allí varios minutos antes de irse. Esa noche, bloqueé su número. A fines de mayo, me reuní con Isabel para la documentación final del fideicomiso. La sala de conferencias ahora se sentía familiar. Territorio seguro donde la ley proporcionaba estructura al caos. Esta estructura de fideicomiso protege sus activos por completo, explicó Isabel. A su muerte, el 80% va directamente a la Fundación de Veteranos, el 20% a Sofía. Nadie puede impugnarlo o cambiarlo. ¿Y ella no puede ir tras la parte de la caridad, incluso con abogados? ¿No con éxito?
Esto es hermético. Sus deseos se llevarán a cabo exactamente como se especifica. Había elegido al beneficiario con cuidado, una organización que apoya a veteranos sin hogar con vivienda y capacitación laboral. Décadas de trabajo de ingeniería en proyectos militares me habían mostrado sus luchas. 3.2 millones de dólares construirían soluciones reales. Sofía recibiría $800,000, suficiente para estar cómoda si se administra sabiamente, no lo suficiente para desperdiciar descuidadamente. La firma tomó 15 minutos. El asistente de Isabel autenticó cada página. Documentos deslizados en una carpeta formal, apretones de manos por todas partes. Ha hecho un buen trabajo aquí, Adrián. Se protegió a sí mismo y creó algo significativo a partir de una situación difícil. Salí al sol de la tarde de la capital. Me detuve en la acera fuera de su edificio. Respiré hondo. La primera respiración verdaderamente completa que había tomado en meses. Por primera vez desde el incidente de la villa, sentí ligereza en mi pecho. No felicidad. Exactamente. Algo más tranquilo. Paz. La libertad no es gratis. Pero de pie allí bajo el sol, con la carpeta bajo el brazo, el futuro asegurado, supe que valía cada doloroso paso. Principios de junio trajo un clima perfecto a la costa. Me había adaptado a un ritmo. Café en la terraza cada mañana, libro en mano, viendo los veleros deslizarse por el horizonte. La casa de la capital había atraído múltiples ofertas. Había aceptado una, cierre programado para mediados de julio. Ninguna palabra de Sofía desde que había bloqueado su número. Estaba empezando a creer que el conflicto finalmente había terminado. Esa mañana, decidí conducir al centro comercial de la costa por algunos artículos para el hogar. El centro comercial estaba a 10 minutos, exclusivo y tranquilo. Aparqué y entré en la tienda de artículos para el hogar, buscando utensilios de cocina sin prisa. Luego doblé una esquina y los vi. Sofía y Mateo estaban cerca de la entrada, de espaldas a mí. Mi corazón dio un vuelco contra mis costillas. Cada instinto gritaba que me fuera de inmediato, pero algo me retuvo allí, observando desde detrás de una exhibición de utensilios de cocina. Sofía se veía peor que en la casa, mucho peor. Extremadamente delgada, el cabello recogido descuidadamente, usando ropa que reconocí como de hace años. Mateo revisaba su teléfono repetidamente, la mandíbula apretada, el estrés irradiando de su postura. Estaban discutiendo en ásperos susurros. Sofía se giró y me vio. Su expresión pasó por sorpresa, esperanza, miedo en rápida sucesión. Se acercó rápidamente antes de que pudiera moverme. Papá, por favor espera. No te vayas. Solo queremos hablar. 5 minutos. Eso es todo. Mateo se quedó atrás, evitando el contacto visual. Claramente incómodo. ¿Cómo me encontraste? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Cómo sabías que estaría aquí? Pedí prestado el teléfono de un amigo y llamé a tus antiguos contactos. Alguien mencionó la villa. Sé que no deberíamos haber venido, pero necesitaba verte. Debería haberme ido. Debería haber mantenido el límite. Pero algo en su rostro exhausto me detuvo. ¿Podemos hablar solos? Miró a Mateo. ¿Sin él? Necesito decir algunas cosas solo para ti. Mateo asintió. Esperaré en el auto. Cada célula de mi cuerpo decía que esto era manipulación. Otro ángulo, otro intento. Pero tenía curiosidad a pesar de mí mismo. 10 minutos. Hay una cafetería cerca. Eso es todo lo que ofrezco. Caminamos en silencio hasta un pequeño café al final de la calle. Pagué ambos cafés automáticamente. Vieja costumbre. Y nos sentamos en una mesa de esquina lejos de otros clientes. Sofía comenzó sin preámbulos. He sido horrible contigo. Puedo admitirlo ahora. Tomé todo lo que me diste y exigí más. Nunca aprecié lo que hiciste por nosotros. Un enfoque diferente al anterior. Sin lágrimas dramáticas. Sin solicitudes inmediatas. Solo honestidad exhausta. Mateo no puede encontrar trabajo. Estoy trabajando en 2 empleos, solo para cubrir el alquiler. Cada día es estrés por el dinero, por las facturas, sobre si lograremos pasar el mes. Envolvió sus manos alrededor de la taza de café.
No entendí lo que proporcionabas hasta que desapareció. Pensé que nos debías todo porque eras mi padre. Estaba equivocada. La observé cuidadosamente buscando los patrones familiares de manipulación. Vi agotamiento en su lugar. Posible sinceridad. Pero me habían engañado antes. ¿Qué quieres de mí, Sofía? ¿Por qué conducir hasta la costa? No quiero dinero. Me miró a los ojos. Sé que no lo darás. Y honestamente, no lo merezco. Quiero a mi padre de vuelta. Quiero una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Has dicho que has cambiado antes. Después de cada incidente, hay una disculpa. Luego el patrón se repite. Lo sé. Su voz se quebró. Pero esto es diferente. Vivir sin tu apoyo. Me mostró cosas que no veía antes. Por favor, no me excluyas para siempre. Me recosté. Estudiando su rostro, vi a la niña que había aprendido a andar en bicicleta en esa entrada. La adolescente que había llorado en mis brazos después de que su madre murió. La adulta que había explotado cada vulnerabilidad que le había mostrado. Sofía, escucho lo que dices. Las palabras son fáciles. El cambio es difícil. No estoy cerrando la puerta para siempre. Pero la confianza se gana con el tiempo, no en una conversación. ¿Qué significa eso? Muéstrame con acciones, no con promesas. Estabiliza tu vida por tu cuenta. Construye algo independiente. En 1 año, tal vez 2, si has demostrado un cambio real, podemos hablar de reconstruir. Las lágrimas comenzaron entonces. No sollozos manipuladores, solo un desbordamiento silencioso. ¿1 año? ¿Estás diciendo que podría no verte durante todo 1 año? Mi corazón se ablandó ligeramente, pero mi resolución se mantuvo firme. Eso es lo que se necesita para reconstruir la confianza después de que ha sido destruida. Yo no la destruí. Tú lo hiciste. Repararla es tu responsabilidad. Me levanté, preparándome para irme. Te deseo lo mejor, Sofía. Realmente espero que resuelvas las cosas. Pero si tenemos una relación nuevamente depende de ti y de las elecciones que tomes. Ella permaneció sentada, secándose la cara con una servilleta. No me siguió. No hizo una escena. Solo se quedó allí, mirando su taza de café, con los hombros caídos. Hice una pausa en la puerta y miré hacia atrás. Por un momento, vi a mi niña. La que había existido antes de que la manipulación se convirtiera en su idioma principal. Sentí una ola de tristeza por lo que habíamos perdido. Pero también claridad. Había tomado la decisión correcta. Conduje de regreso a la villa y me senté en la terraza esa noche, viendo la puesta de sol pintar el cielo, naranja y púrpura. Pensé en las lágrimas de Sofía, su agotamiento, sus luchas. Sentí simpatía pero no obligación. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje. Gracias por escuchar. Sofía. Lo leí 2 veces. No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví mi mirada al océano. Las olas continuaban su ritmo interminable, indiferentes al drama humano. Lo que sucediera después era elección de Sofía. Jennifer Herrera llamó a mediados de julio, con noticias sobre la casa de la capital. Señor, tengo una oferta. $670,000. Los compradores están preaprobados y quieren cerrar rápidamente. Son $15,000 por debajo del precio de venta. Pero es una oferta sólida. Estaba de pie en la terraza, viendo los veleros deslizarse por el horizonte. $15,000 menos de lo que esperaba, pero también $15,000 más cerca de terminar con eso por completo. Aceptada. Sigamos adelante con la venta. Estoy listo para cerrar este capítulo. ¿No quiere una contraoferta? Podríamos acercarnos más a su precio de venta. No. El precio es justo y quiero que se haga. Inicie el papeleo. Hizo una pausa, sorprendida por mi decisión. Muy bien entonces. Notificaré a los compradores. Apuntaremos al cierre a principios de agosto. Después de colgar, pasé la tarde revisando cuentas financieras, sistemáticamente. Sofía había sido una usuaria autorizada en una antigua tarjeta de crédito, eliminada hace 6 meses. El contacto de emergencia en mi cuenta bancaria, cambiado. Beneficiaria de una póliza de seguro de vida del trabajo, cambiada a la organización benéfica. Cada hilo financiero que nos había conectado ahora estaba cortado.
No podía acceder a nada. No podía fabricar emergencias. No podía hacer reclamos. La hoja de cálculo creció mientras documentaba cada cambio. La mayoría de los padres ayudan a los hijos adultos ocasionalmente. Una reparación de automóvil, facturas médicas, vivienda temporal. Esa puerta estaba cerrada ahora. No con llave para siempre, pero requiriendo que ella demostrara que debía abrirse a través de un cambio sostenido en el tiempo. Extraña mezcla de sentimientos, liberación, finalidad, tristeza por lo que podría haber sido. A fines de julio trajo otra llamada de la prima Carmen. ¿Has oído las noticias? Sofía y Mateo se están separando. Su matrimonio se está desmoronando. ¿Está satisfecho ahora? Carmen. Los problemas de su matrimonio existían mucho antes de que yo estableciera límites. No soy responsable de sus elecciones de relación. Ella proporcionó detalles de todos modos. Peleas constantes. Mateo culpando a Sofía por perder la casa. Sofía culpando a Mateo por perder su trabajo. Todavía no habían solicitado el divorcio, pero vivían separados. Mateo en el sofá de un amigo. Sofía se quedó con el apartamento. Carmen colgó frustrada cuando me negué a asumir la responsabilidad de su disfunción. No sentí satisfacción por la noticia, solo el reconocimiento de que su alianza se había construido sobre la explotación. Cuando ese recurso desapareció, no quedó nada sólido debajo. Finales de agosto trajo un correo electrónico formal. Asunto: solicitud de reunión sobre discusión de acuerdo. De la oficina de abogados de Rafael Gómez. La carta estaba cuidadosamente redactada. Sofía solicitaba una conversación mediada para discutir una resolución justa a los asuntos familiares en curso. Lenguaje legal que ocultaba la intención real. Quería dinero. Llamé a Isabel de inmediato. Esto es una expedición de pesca, dijo después de leerlo. Está esperando que ofrezcas algo para evitar más conflictos. ¿Qué puede reclamar legalmente? Nada. Pero ella no sabe que has reestructurado todo. Esa es su desventaja. Organiza la reunión. Dejaré clara mi posición por última vez. La reunión se programó para la última semana de agosto. Conduje desde la costa específicamente para esto, llegando temprano a la oficina de Isabel. Revisamos la estrategia en su sala de conferencias. Sé claro, sé firme. No ofrezcas nada, me recordó. Sofía llegó con Rafael Gómez. Se vistió con más cuidado que en la cafetería, intentando profesionalismo. Todavía delgada, todavía estresada, pero tratando de mantener la compostura. Mateo no estaba presente. Claramente la separación era real. Rafael comenzó con una declaración preparada sobre la sanación familiar. Sugirió que proporcionara asistencia financiera para ayudar a Sofía a ponerse de pie. Lo enmarcó como una inversión en la relación familiar. Insinuó cantidades, de $50,000 a $100,000. Isabel lo interrumpió. Permítame ser clara, señor Gómez. El señor no tiene ninguna obligación legal de proporcionar apoyo financiero a una hija adulta. Esta reunión es una cortesía. Nada más. Tomé la palabra, dirigiéndome a Sofía directamente. Sofía, seré claro porque no quiero malentendidos. No habrá dinero, ni acuerdo, ni apoyo financiero continuo. Esa puerta está permanentemente cerrada. Su rostro se tensó. He reestructurado mi patrimonio. La mayoría de mis activos irán a organizaciones benéficas. Recibirás una parte, pero solo después de mi muerte. Y la cantidad ya está determinada. Nada cambia eso. Rafael intentó un ángulo diferente. ¿Qué hay de un préstamo a corto plazo? Algo para ayudarla en esta transición. No, ni préstamos, ni asistencia. Sofía es una adulta que necesita construir su propia estabilidad financiera sin mi apoyo. Me suavicé ligeramente, ofreciendo lo único que podía. Si quieres una relación conmigo, una relación real basada en el respeto mutuo, esa posibilidad todavía existe. Pero requiere un cambio genuino y sostenido en el tiempo. No promesas, acciones. He terminado de ser usado como un recurso financiero. Si quieres un padre, estoy aquí. Si quieres una cuenta bancaria, busca en otro lado. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No sollozos manipuladores, solo un desbordamiento derrotado. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente terminaste conmigo? Después de todo,
Terminé con la versión de ti que me ve como una obligación y un recurso. Si te conviertes en alguien diferente, podemos hablar. Pero eso depende completamente de ti y de las elecciones que tomes a partir de aquí. La reunión terminó 30 minutos después de comenzar. Rafael recogió los papeles, reconociendo la derrota. Sofía se sentó inmóvil, mirando la mesa. Me levanté para irme. Habló en voz baja sin levantar la vista. Realmente te he perdido, ¿verdad? O sea, realmente te perdí. Hice una pausa en la puerta. Perdiste quién era yo. Si encuentras en quién me he convertido, depende completamente de ti y de las elecciones que tomes a partir de aquí. En el estacionamiento, Isabel me felicitó. Te mantuviste firme allí. No debe haber sido fácil, pero hiciste lo correcto. Era necesario. Ni fácil, ni satisfactorio, solo necesario. Conduje de regreso a la costa esa tarde, con las ventanas bajas, la autopista extendiéndose por delante, el océano visible a mi izquierda, el azul infinito encontrándose con el cielo infinito. Esta podría ser la última vez que viera a Sofía. Esa posibilidad dolía en algún lugar profundo de mi pecho, pero la libertad dolía menos que la explotación continua. Seguí conduciendo hacia casa. Me desperté antes del amanecer el 31 de agosto. La villa estaba tranquila, pacífica, mía. La luz dorada comenzaba a aparecer sobre el océano, esa calidad particular de la madrugada cuando el mundo se siente nuevo. Hice café y llevé la taza a la terraza. La misma silla donde me había sentado meses atrás después de la llamada telefónica de Sofía. Misma vista. Diferente hombre sentado aquí ahora. Veleros ya salpicaban el horizonte. El aire de la mañana traía el aroma de la sal y el eucalipto. Pensé en los últimos 6 meses, desde la confrontación de la villa hasta la reunión de ayer. No sentí arrepentimiento, ni culpa, solo una tranquila aceptación de que había sacrificado una relación para reclamar el respeto propio. Doloroso, necesario, hecho. A media mañana, llegó un camión de mensajería, un sobre de la oficina de Isabel. Lo abrí de pie en la sala de estar. Documentos finales del fideicomiso, firmados, notarizados, presentados ante el tribunal. Certificado que confirma el establecimiento del fideicomiso benéfico. Documentación de la Fundación de Veteranos que muestra mi estructura de donación principal. Testamento actualizado con nuevas designaciones de beneficiarios. Todo legalmente completo. Inmutable. Protegido. Leí con atención. 3.2 millones para la caridad de veteranos a mi muerte. 800,000 para Sofía. Suficiente para ser significativo si se administra sabiamente. No lo suficiente para desperdiciar descuidadamente. Propiedad. Efectos personales. Cuentas restantes claramente designadas. Sin lagunas. Sin lugar a impugnaciones. Sin ambigüedad. Extraña paz al saber que si moría mañana, mis deseos serían honrados exactamente como se pretendía. Llegó la tarde. Recordé que Isabel había mencionado ayer que Sofía podría querer una conversación de seguimiento. La hora de la cita de las 2 en punto llegó y pasó. Sin llamada. Sin correo electrónico. Sin aparición. Isabel envió un mensaje de texto. Sofía no se presentó a la reunión de seguimiento. Creo que esa es tu respuesta. Ha dejado de intentarlo. Felicidades por mantenerte firme. Te has ganado tu paz. Respondí simplemente. Entendido. Gracias por todo, Isabel. No podría haber hecho esto sin tu guía. Su último texto. Tú hiciste el trabajo duro. Yo solo proporcioné el marco. Disfruta tu vida, Adrián. Te lo has ganado. El atardecer me encontró de nuevo en la terraza. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Había aprendido que había bloqueado su contacto original. El texto decía: quizás algún día entienda lo que hice mal. Quizás algún día sea la persona que necesitabas que fuera. Pero ahora mismo, no puedo. Lamento todo. Adiós, papá. Lo leí 3 veces. Analicé el tono. Derrota. No manipulación. Sin solicitud. Sin gancho. Sin apertura futura. Solo adiós. Mi dedo se cernía sobre el teclado. Podría responder. Podría ofrecer aliento. Podría dejar la puerta ligeramente más abierta. Pero cualquier cosa que dijera podría interpretarse como debilidad.
Podría reiniciar el ciclo. Ella necesitaba cambiar por sí misma, no por mí. Dejé el teléfono sin responder. Una ola de tristeza me invadió. Esto podría ser permanente. La hija que había criado, los recuerdos de su infancia, todo conduciendo a este final. Pero también claridad. Había hecho lo correcto. A veces el amor significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias. A veces los límites son lo más amoroso que puedes ofrecer. Llegó la noche y permanecí en la terraza, procesando todo. El sol comenzó su descenso hacia el océano. El cielo volviéndose naranja, rosa, púrpura, colores espectaculares que había visto docenas de veces, pero de los que nunca me cansaba. Pensé en el viaje desde marzo hasta ahora. El hombre que habría cedido a la invasión de la villa, que absorbió años de explotación sin protestar, que financió la vida entera de su hija adulta sin cuestionar. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que sabía su valor, que protegía lo que había construido, que establecía límites incluso cuando dolía. La victoria no se sentía como un triunfo, se sentía como supervivencia. No había destruido a Sofía y Mateo, solo dejé de permitírselo. Sus luchas eran consecuencias de sus elecciones, no de mi crueldad. La casa de la capital ahora pertenecía a una agradable familia joven. Mi dinero ayudaría a veteranos que realmente lo necesitaban. Sofía tenía suficiente herencia para construir algo si elegía sabiamente. Pero esa era su responsabilidad ahora. La mía era conmigo mismo. El sol tocó el horizonte del océano. La luz dorada inundó todo, haciendo que la villa brillara en ámbar. Me puse de pie y me estiré, mirando alrededor. Esto era mío. Pagado con décadas de trabajo, protegido por la ley, disfrutado en libertad. Nadie exigiendo acceso, nadie sintiéndose con derecho, nadie manipulando. Solo yo y las elecciones que tomé. Mañana comenzaba septiembre. Nuevo mes, simbólico nuevo comienzo. Amigos de mis días de ingeniería querían visitarme. Diría que sí. La Fundación de Caridad quería discutir mi donación planificada. Me involucraría. La vida se extendía hacia adelante, llena de posibilidades, ya no definida por ser un cajero automático para parientes ingratos, definida por mis propios intereses, valores, elecciones. Mi teléfono permaneció en silencio. El adiós de Sofía había sido definitivo. Lo acepté. Recogí mi taza de café, fría desde hace mucho tiempo, y entré. A través de la ventana de la cocina, podía ver los últimos rayos de sol pintando el océano de oro. Sonreí ligeramente, la primera sonrisa genuina en meses. Apagué la luz de la cocina y me dirigí al dormitorio. Mañana llegaría, sin cargas. Justicia restaurada a través de límites, no destrucción. Libertad ganada a través del coraje, no de la crueldad. La vida, finalmente, enteramente mía. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.